Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, aquí está en nuestra primera audiencia de este día, lunes 23 de julio del 2018, la doctora Felicia Reynoso. Ella es especialista en radioterapia oncológica y vamos a conversar con ella de muchos temas interesantísimos en esta área de la medicina. Bueno, bienvenida, doctora. Gracias. Tribunal de la Tarde. Por cierto, la primera entrevista. Qué placer tenerla por acá. Nosotros. Y lo vamos a hacer acompañado del mejor café de la costumbre de los dominicanos y el mundo. El Café Así Santo es, el Domingo, Café Santo Domingo. Una marca país. Muchísimas Sabor gracias. Que empieza en el aroma. Gracias, Excelente. muchas gracias por Cafecito. este Café Santo Domingo. Y bueno, doctora, iniciemos con esta participación en este espacio y que usted nos explique en qué consiste la importancia de las certificaciones en el sistema de tratamiento de cáncer. Usted que es especialista en esta área y que en la República Dominicana, al ser un tema tan sensible, se utiliza mucho. Hay personas que incluso cuando ya le hablan de estas radioterapias, pues piensan que el mundo acabó. No, y es todo lo contrario. El tratamiento con radioterapia es un tratamiento que es totalmente localizado, tiene síntomas menores y actualmente nosotros contamos con las 3 certificaciones internacionales, los cuales aseguran que el tratamiento que estamos entregando es el adecuado. Sí, ¿cuál sería la diferencia entre radioterapia y quimioterapia, que uno escucha frecuentemente en los pacientes de cáncer? La quimioterapia es un tratamiento sistémico. Por lo general las personas lo conocen que es el tratamiento que se pone por las venas, aunque existen también en vía oral. Y la radioterapia es un tratamiento totalmente localizado, que es en el área que nosotros deseamos tratar, dígase donde se encuentra la enfermedad. ¿Y sus efectos secundarios son similares a los de la quimio? No. Por ejemplo, la pérdida del cabello, etcétera, ¿no? No, los síntomas, como mencioné anteriormente, van a ser localizados. Pacientes que sí se le irradia el cráneo, sí puede tener pérdida del cabello, solamente por donde entran estos. Okay. Yo quisiera que usted nos amplíe un poquito con relación a las certificaciones, porque lamentablemente vivimos en la República Dominicana y aquí todo el mundo entiende que cuando hay una certificación para un área, para un producto en un determinado sector, todo el mundo cree que está certificado para hacerlo. ¿Quién le da seguimiento a estas certificaciones y si hay restricciones en ese sentido? Bueno, las certificaciones con las que nosotros contamos actualmente son internacionales. 2 de ellas son por el laboratorio IRO, que pertenece al MD Anderson Cancer Center de los Estados Unidos, el más grande en lo que es el tratamiento del cáncer, y una de ellas, que es la más reciente, que es por el IQUAL ESTRO, que pertenece a la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología. Muy bien, bueno, interesante, ¿verdad? Porque ocurre mucho, a veces se hace énfasis en la salud, el tipo de cáncer como negocio. Digo, bueno, yo tengo los recursos suficientes para traer un equipo, aplicarlo, pero no necesariamente las condiciones para que, son las adecuadas. Que sean las adecuadas para el paciente, ¿verdad? Que esto es súper interesante. Cuando un paciente es diagnosticado cáncer y bueno, para su procedimiento, ¿es una opción, es opcional el tema de la quimio o la radio? ¿O eso depende del tipo de tumor, el tipo de condición del paciente? Va a depender mucho del tipo de patología del paciente. De todas formas, todos los pacientes son evaluados en comité, donde se decide el mejor manejo para ellos. Dígase que sea un tratamiento ya con quimio o radio o que conlleve cirugía. Y según tu experiencia, ¿cuáles son los tumores o los cánceres más comunes tratados en la República Dominicana? Cáncer de cervix, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Estas radioterapias que se utilizan, que son obviamente dirigidas hacia un área específica y con un fin específico, ¿esto no pudiera dañar otras células que no sean las células que van específicamente
a eliminar o que van a tocar, como las células cancerosas. Entonces, el paciente no se ve expuesto a que estas radioterapias le marquen o le dañen otras áreas. Nosotros cuidamos todo lo que queda alrededor del área que estamos tratando. Existen lo que son ya la dosis, los constraints, que son la dosis ya de tolerancia del órgano que está alrededor. De todas formas, las células buenas, por así decirlo, tienen la capacidad de regenerarse luego del tratamiento con la radioterapia. Mientras que las células malas, que serían las cancerígenas, no tienen esta capacidad. ¿Y qué posibilidades hay de que esas células cancerígenas no vuelvan a revivir? Ya depende mucho del tipo de patología, pero hay un alto porcentaje de que no vuelva, siempre y cuando el paciente reciba el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tiempo promedio que dura un tratamiento de radioterapia en un paciente de cáncer? ¿La sesión o...? La sesión, el periodo. O sea, este es tu diagnóstico, de tal fecha a X tú vas a recibir un procedimiento. Ya también va a depender mucho de la patología que tenga. Por ejemplo, un cáncer de mama, por lo general se pueden dar entre 28 a 33 sesiones. Estos son de lunes a viernes, sin sábado ni domingo ni día feriado. O sea, serían 5 días laborables. ¿Cómo es? 28 de 28 sesiones a 33 a 33 sesiones. Sí. Lunes a viernes. Lunes a viernes. ¿Y qué tiempo dura una terapia? También va a depender mucho del área y de la técnica que utilicemos, pero entre 10 a 20 minutos. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, ya hablamos de los efectos secundarios, pero ya el paciente recibe su radioterapia, las posibilidades de que le vuelva la enfermedad son mínimas. Sí. O sea, tiene un promedio de efectividad el tema de la radioterapia, o va a depender del tipo de condición de tumor que tenga el paciente. Depende mucho del tipo de tumor, pero de que una enfermedad vuelve recidiva, luego de un tratamiento con radioterapia, son mínimos. Y ya, ¿cuál fue la otra pregunta? Sí. Y en el caso, por ejemplo, del paciente, si es adulto, no importa si es un niño, ¿puede recibir la misma condición? Puede no recibir suena la ningún radioterapia. inconveniente. Claro. Hablamos de los cánceres más tratados, más comunes en la República Dominicana. ¿Cuáles son los más letales? Pulmón, cáncer de pulmón, es uno de los cánceres más letales. Actualmente, consideraría que sería uno de ellos. Y bueno, el paciente sometido a un proceso de radioterapia, ¿pudiéramos decir que su vida diaria común le cambia en cuanto a lo que tiene que ingerir, alimentos, el tipo de descanso, o puede seguir una vida común, normal? Puede seguir una vida totalmente normal. Muy bien. Me imagino que a un paciente que se le va a aplicar radioterapia debe haber un acompañamiento profesional en la psicología antes, durante y después. ¿Eso está previsto o depende de las condiciones del paciente? Depende mucho de las condiciones del paciente. Okay. Muchos pacientes tienen una actitud totalmente positiva, el cual no requiere de una ayuda psicológica como tal. Otros pacientes sí recomendamos que sí la tengan. Sí, hiciste referencia a los tipos de certificaciones que cuenta la institución, ¿verdad? La que pertenece, que es la sede de radioterapia. La sede de radioterapia. Pero acá en República Dominicana, por ejemplo, ¿ustedes reciben algún seguimiento de alguna institución que le evalúe cada cierto tiempo de si ustedes reúnen los estándares requeridos para poder brindar ese servicio? Internas, claro, y las auditorías externas, que ya serían las certificaciones internacionales. La auditoría interna depende del Estado Dominicano, del Ministerio de Salud Pública. Por lo general es un físico médico que se encarga de eso junto con un dosimetrista. Bueno, muy bien. Qué interesante. Y está la comisión que se encarga ya la Comisión de Energía Atómica. Muy bien. Vamos a reiterar los tipos de certificaciones con las que cuentan ustedes para poder brindar ese servicio
a pacientes que padecen de cáncer o algún tumor maligno? Bien, como mencioné anteriormente, tenemos 3 certificaciones. 2 de ellas son por el laboratorio IROC, que es dependiente del MD Anderson Cancer Center de los Estados Unidos. Y la más reciente, que es del ICOR-ESTRO, que pertenece a la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología. Sí. Bueno, vamos a decirle a los amables telespectadores que pueden comunicarse con nosotros para formular las inquietudes que tengan en este tema que estamos tratando hoy con la doctora Felicia Reynoso, y lo pueden hacer al 412-54050. Y si está en el interior, puede hacerlo sin cargos al 1-809-297-75. Tenemos la primera llamada. Vamos a ver a quién tenemos. Buenas tardes, ¿y de dónde nos llaman? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de qué se trata? Juan García, de Villamella, Santo Domingo Norte. Adelante, por favor, Juan. Y gracias de que la doctora, ¿qué respuesta tiene a la micosis fungoide? Que es un tipo de cáncer de la piel y como en el cuerpo entero no es localizable. Entonces, ¿cómo trabaja los equipos de la radioterapia en ese sentido? ¿Copio, doctora? Escuché algo de la micosis fungoide. Ajá, es como un cáncer de piel. Sí. Él dice que es un cáncer de piel que no es localizable, que cómo en este caso podría aplicar para el proceso de radioterapia. Sería bueno explicarle cómo detectarlo. Correcto. ¿En qué área y cómo se aplicaría entonces la radioterapia? Bueno, para poder ya tener el diagnóstico certero debemos de tener una patología o una biopsia como tal de la lesión que presente. Ya en este caso se evaluaría el paciente. Actualmente, personalmente en lo que llevo ejerciendo nunca he visto una micosis fungoide, pero se podría evaluar. Ya, y en este caso todos los pacientes con cáncer aplican para radioterapia o quimio, o eso es algo que depende de un diagnóstico específico. Evaluamos el diagnóstico, como mencioné anteriormente, el paciente es evaluado en un comité. De acuerdo al estadio de la enfermedad, se decide cuál es el mejor tratamiento: cirugía, quimio o radio, o una combinación de estas 3. Sí. Y la radioterapia es presencial, es decir, el paciente tiene que obligatoriamente acudir al centro. El paciente debe de acudir obligatoriamente, claro. ¿Y normalmente qué tiempo dura una sección de radioterapia? Entre 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos, y puede ya salir a su casa normal, ¿verdad? ¿No presenta algún tipo de síntomas como mareo, algún tipo de ansiedad? No. Nada. Bueno, ahí vamos a ver si tenemos más llamadas. Repetimos, ahí están los números telefónicos: 809-412-5450, y si estás en el interior puedes hacerlo sin cargos al 1-809-297-75. Bueno, y en el caso, por ejemplo, el paciente, en este caso, uno de las más comunes, que es la de colon, ¿verdad? Cáncer de mama, cervix cáncer de próstata. El proceso radioterapia es después de la extirpación, de la operación del tumor. En el caso del cáncer de mama, por lo general la radioterapia es ayudante, dígase después de la cirugía o quimioterapia. Muy bien, ya. Y en caso de, los casos que hacen lo que se conoce como metástasis, ya eso es otro proceso, o el paciente todavía aplica en este caso para el mismo proceso. Ya también ahí se evalúa, porque tenemos pacientes que son oligometastásicos, que son... ¿Qué significa eso, doctora? Que tienen menos de 5 metástasis, y eso podemos tratarlo, o que son totalmente localizadas. Hay otros que ya dependiendo de la cantidad de metástasis, entonces se decide otro manejo con ellos. ¿Y qué manejo se le da al paciente que se ha descuidado y que llega al consultorio, llega a la consulta para diagnosticársele que tiene cáncer, pero ya un cáncer avanzado? ¿Es el mismo tratamiento o hay tratamientos especiales? Ya ahí cambiaría. Como usted dijo, ya a ese paciente se le debería de hacer todos sus estudios de extensión para valorar qué tan extensa está la enfermedad, evaluar su primario, y ya de acuerdo a lo que se evalúa, entonces se decide el manejo del mismo. Bueno, es muy frecuente escuchar que
cuando el paciente padece de algún tipo de cáncer, siempre es bueno, ¿verdad?, darle las cosas con tiempo. Vamos a ver si antes de la pregunta, formular la pregunta, tomamos esta llamada. Buenas. Claro. Sí, saludos. Sí, hola, ¿cómo está mi hijo? Bueno, muy bien. ¿Aló? Saludos, sí. ¿De quién nos habla y de qué sector? De la Romana, Primitiva Maldonado, yo siempre lo escucho a usted. Primitiva, muchas gracias, un placer. gracias. Un honor. Igual, un abrazo para todos. Gracias. Mire, doctora, ¿qué tan importante es la parte psicológica para una persona ya diagnosticada con cáncer? Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. De la Romana. Bueno, la parte psicológica es muy importante. Aunque Sí. muchas personas no lo crean, estos tipos de tratamiento dependen mucho de la actitud también que tome el paciente ante su enfermedad. Tenemos mejores resultados con aquellos pacientes que aceptan su enfermedad y que cumplen con su tratamiento, a diferencia de esos pacientes que por alguna razón su enfermedad lo conlleva a una depresión, ya que es más difícil tratarlo porque muchas veces se niegan a recibir tratamiento o deciden suspenderlo, por así decirlo, a la mitad o en un cierto periodo. Y no completo. La pérdida del pelo, del cabello en el paciente, ¿es producto de la radioterapia o es producto del propio cáncer? Vamos a No, ¿verdad?, ya unificar no la sería de la pregunta. radioterapia Ok. ni del propio cáncer, sería ya dependiendo del tratamiento que esté recibiendo. Por lo general se ve más frecuente con las quimioterapias. Ok. Sí mismo. Vamos a ver qué nos dice esta llamada. Buenas. Saludos. Buenas. ¿De dónde nos llama? Hola. Le escuchamos. Un poco más Baje- alto. no se está escuchando. Baje un poquito su televisor y haga la pregunta de nuevo. Sí, sí. ¿Se cayó? Bueno, lamentablemente, ojalá que no pudiera Sí. volver a llamar esta persona que está interesado en este tema. Por ejemplo, en aquellos pacientes que están diagnosticados, es decir, el tipo de cáncer y de acuerdo al el tratamiento que van a recibir de radioterapia, quimio, etcétera, tienen que tener alguna condición, algún porcentaje, bueno, es muy avanzado, ya no aplica, o tiene que ser en la primera etapa del cáncer, en la segunda. Nosotros, vuelvo y repito, evaluamos la enfermedad y ya, porque todo va a depender de la localización del cáncer, del tipo de célula, y ya de acuerdo a esto, entonces nosotros tomamos la decisión de si conlleva la radioterapia o no. Ok, pero hay un tratamiento anterior a la radioterapia. Para llegar a esa etapa debe haber un Sí. seguimiento de la enfermedad, del cáncer, ¿no? Antes de... Muchas veces la radioterapia se da como tratamiento definitivo, por ejemplo, con el cáncer de próstata, que no es necesario un tratamiento previo, sino que se puede tratar directamente con radioterapia. O podemos tener la radioterapia neoadyuvante, dígase antes de un proceso quirúrgico, o puede ser adyuvante luego de una cirugía o quimioterapia. Sí, ¿Y cuáles son los llamados cánceres silenciosos? O sea, estos son un poco más complicados para diagnosticarse porque el paciente no tiene ningún síntoma. Muchas veces esos tipos de cáncer son diagnosticados por otra dolencia, como dirían, Sí. que tenga el paciente. Puede ser alguien que se queje mucho de dolores de cabeza, haya sido tratado por migraña. En un momento se le hace una resonancia y, sorpresa, un tumor cerebral. Otros pacientes pueden referir tal vez ciertos síntomas y por X razón se le hacen sus estudios y ahí se pueden encontrar. Y así sucesivamente. Esos serían los famosos cánceres silenciosos. Sí, finalmente, doctora, en el caso de cuando un paciente ya es diagnosticado, es decir, la dimensión, los estudios, la biopsia, el resultado pues se puede realizar en la República Dominicana. Ya nosotros estamos avanzados en ese sentido, o en algunos casos hay que enviarla fuera, algún tipo de laboratorio avanzado. Algunos casos se mandan fuera, como las inmunistoquímicas, aunque ya en el país se están realizando con muy buenos, Muy buenos muy resultados. buenos resultados, buenas evaluaciones como tal. Bueno, muy bien, interesante, doctora. Pues, Excelente. verdad que muchas gracias, ¿verdad? Excelente. Gracias a Gracias, la doctora, Bruno. sí. Éxitos. Bueno, nosotros seguimos el curso de nuestro contenido. Recuerden que hoy está bien cargado a nivel de segmentos. Vamos a hacer una pausa breve para retornar con Cristian Rojas y la actualidad deportiva.